Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a la hora que estén viendo este video. Mi nombre es Braulio Laimetito, soy estudiante de psicología y les voy a hablar qué es la empatía y cómo puedo desarrollar la empatía en los niños, cuáles son las técnicas, qué tipos de empatía existen, cuáles son las características de las personas empáticas y qué beneficios traen ser empático o empático o tener un niño empático o un estudiante empático. Y vamos a verlo a continuación. Vamos a empezar con las definiciones acerca de la Real Academia Española, que nos dice, es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Y asimismo Daniel Goleman nos menciona y amplía más el tema porque él es el psicólogo que escribió acerca de esto, ¿no? Que es uno de sus libros es el bestseller, La inteligencia emocional, que él aborda más la empatía y la conciencia social. Y él define de esta manera, es la actitud que tiene una persona para reconocer las emociones de los demás en los demás. Es decir, es la capacidad de comprender los sentimientos de los otros y poder leer sus mensajes no verbales. Estas personas, por ejemplo, son intuitivas, por ejemplo, que vamos a hablar acerca de las características de las personas empáticas, por ejemplo. Uno de ellos es la intuición, por ejemplo. Ellos pueden notar o saber cómo tú te estás sintiendo sin la necesidad de preguntarte. Por ejemplo, a través de cómo podemos verlo, como diría Daniel Goleman, a través de los mensajes no verbales, lo que transmite nuestra expresión facial o cómo nos estemos sintiendo en un momento determinado. ¿Qué tipos de empatía existen? Daniel Goleman plantea tres tipos de empatía en su libro La inteligencia emocional. Empatía cognitiva, empatía emocional, preocupación o solidaridad empática. La primera, el primer tipo de empatía es cognitiva, la que implica ponerse en el lugar de otras personas y así ver cómo piensan para comunicarse de manera efectiva. Eh, Ponernos en el lugar de otro, ponernos en los zapatos de otro, ver cómo está pensando o cómo podríamos comunicarnos de una manera asertiva para ayudar a la persona. La empatía emocional es la que se presenta instantáneamente. En definitiva, nuestro cuerpo experimenta un eco de las emociones de la otra persona. O sea, si le vemos llorar a la otra persona, nos conmueve y es fácil, digamos, de expresar también lo mismo. Y eso pasa en los niños, por ejemplo. Cuando escuchan llorar a otro niño, se ponen a llorar también los bebés. Y la última es la preocupación o solidaridad empática. Esa es la más importante. O llegar a este nivel es impresionante por el simple hecho porque concluye o incluye los dos y reúne, como se llama, la empatía cognitiva y emocional, por ejemplo. Es el máximo nivel de empatía. Implica preocuparse por lo que piensa, por lo que pasa en la mente y también lo que siente la otra persona. Y a su vez, no solo lo que piensa, sino también lo que siente, sino que también da unos consejos o apoyos para mejorar la emoción que esa persona está sintiendo o lo que está pasando en un determinado momento. Ahora vamos a ver las características de las personas empáticas. ¿Cómo sé que yo soy empático? Cada uno de ustedes puede identificarse si son empáticos o no también. Y vamos a mencionar algunas características a continuación. La capacidad de la escucha activa. Las personas empáticas se caracterizan por tener una escucha activa, estar atentos a lo que la otra persona le narra, cualquier acontecimiento trascendental, por ejemplo, para la persona que está pasando, por ejemplo, ya sea un duelo, ya sea un momento de tristeza, un fracaso, ira, y ellos tienen la capacidad de escuchar atentamente sin la necesidad de distraerse con algún objeto o desviar la mirada. Y también las personas empáticas, como decía, miran al otro fijamente, o sea, ven los detalles, los movimientos, lo que decía, están muy atentos a las acciones no verbales.
son muy atentos, también ven detalles, por ejemplo, como la expresión facial, si concuerda lo que la persona está diciendo y lo que dice con lo que siente. Son tolerantes, son aquellas personas que evitan, no es que evitan o se escapan del escenario, digamos, de algún conflicto o no quieren escuchar a otra persona, no, sino que pueden escuchar cualquier acontecimiento, ya sean catastróficos o, de, emotivos, o ya sea de alegría, sino que también respetan y eso les hace muy tolerantes. Puede, puede, digamos, que no sea, digamos, válido la opinión de la otra persona, pero el que hace respeta y sabe comunicar asertivamente sus emociones, hacerle creer y hacer comprender que respeta su opinión, pero no las comparte. Son intuitivos, como decía, son aquellas personas que tienen esa capacidad de, de ver en la persona cómo se está sintiendo en un momento determinado, sin la necesidad de preguntarle o que la persona le haya contado un problema determinado o una emoción que está sintiendo en ese momento. Tienen esa capacidad intuitiva de predecir, no es que sean, no es que tengan otros poderes sobrenaturales, sino que porque ven la expresión facial de la persona y cómo lo está narrando, por ejemplo, en la tonalidad del voz, o hay un nudo en la garganta, o está alegre y su rostro lo muestra, o está decaído, está frustrado, y puede notar todo en la expresión facial y en la tonalidad de voz, como lo está narrando también dicho acontecimiento. Las actividades o juegos para trabajar con niños, ya sea en aula o en familia. Por ejemplo, estas actividades ayudan a mejorar la empatía de los niños. Por ejemplo, tenemos que entender que la empatía se forma, se aprende, no se nace con la empatía. Es como aprender a manejar una bicicleta. Tenemos que necesitamos de la ayuda de una persona, por ejemplo, para manejar una bicicleta, necesariamente tenemos un apoyo de un adulto o ver un ejemplo. Es así lo mismo para aprender una habilidad social, por ejemplo, que es la empatía. Esto lo podemos poner en práctica ya sea en aula o en casa. Dibuja a tu compañero. Por ejemplo, en esta actividad, por ejemplo, el niño agarra un papel, escribe su nombre, digamos, Pablito o Juancito, escribe su nombre y después el coordinador o el que está dirigiendo esta actividad recoge en todo el aula todas las hojas y después al azar reparte a cada alumno cada hoja. Entonces, y a la persona, digamos, me tocó a mí Juancito. Entonces yo agarro las y dibujo a Juancito cómo es, las características, cómo se siente él, es alegre, es triste y dibujo las características de acuerdo a cómo se siente la persona. Y después las entrego, ¿no? Para hacer sentir cómo veo a la otra persona. La caja de los sentimientos. En esta caja, por ejemplo, se escribe también de manera anónima, pero en esta parte escriben cómo se están sintiendo durante el día. O estoy muy alegre, o estoy muy triste, o estoy muy decaído, o frustrado, o estoy cansado. Entonces los niños escriben en el aula cómo se sienten y lo entregan a una caja determinada, lo ponen en la caja, depositan en la caja. Y al finalizar el día, por ejemplo, ¿qué hacen? Alzan al azar. Por ejemplo, estoy triste o estoy muy feliz. Digamos, saqué una hojita y me tocó, estoy muy triste. En este caso, por ejemplo, ¿qué debe hacer el alumno? Debe plantear una solución o cómo podría mejorar esta emoción. No sé quién del aula se está sintiendo triste, pero de manera, digamos, pues podemos hacer eso, dar alternativas de solución a dicho problema. La telaraña. La telaraña es una de las técnicas muy conocidas o actividades para romper hielo y efectivamente la empatía nos ayuda a conectar con la sociedad. La empatía nos ayuda a comunicarnos de manera asertiva, por ejemplo. La telaraña
agarramos un bolillo de lana o cualquier tela, entonces agarramos y describimos, mi nombre es Pablito y pasamos a la otra persona. Y sucesivamente digamos, mi nombre es Pablito y me gusta cantar, o me gusta bailar, o me gusta dibujar en un aula, ¿no? Y cada niño va agarrando el bolillo y va pasándola a sus compañeritos y de esta manera se va formando una red similar a una telaraña y esto permite romper hielo y conocernos de la mejor manera. Y esta actividad puede ayudar mucho cuando los niños son nuevos en una escuela o cuando están pasando de una educación inicial a una primaria, donde tal vez los alumnos no se conocen en su mayoría, entonces puede ayudar a relacionarse y mejorar sus habilidades sociales y comunicativas. El mimo de las emociones es, eh, en esa actividad también todo es grupal y eso genera, digamos, que pueda socializar los alumnos o los niños puedan socializar. En este caso, por ejemplo, esta actividad consiste en trabajar en equipo y trabajar de en dos. Por ejemplo, decir al oído al niño, eh, tienes que ser feliz o haz una mímica de felicidad. Entonces al niño que le dijo, entonces tiene que replicar, hacer lo más parecido posible a que le dijo. Alegre, estar muy alegre o estar triste y esto ayuda mucho a los niños cuando hacemos el mimo de las emociones, ayuda mucho a reconocer las emociones, si están felices o están tristes o están frustrados o están enojados o tienen ira o están alegres, ayuda a reconocer emociones y cómo se siente aquella persona. Entonces el niño dirá, él está feliz, él está triste. Entonces van a poder reconocer en un momento determinado. El, el último juego o actividad es el cambio de siluetas. Esta actividad consiste en también todo es trabajo en grupo, entonces para esta actividad se necesita un espacio más amplio, ya sea un patio, una losa, en la institución educativa o en la casa también un patio o una sala amplia. Para esto se necesita un material, una tiza. Por ejemplo, pedimos a un integrante del equipo que pueda tumbarse al suelo y después replicar como una calca tal, similar, todo. Entonces, y la persona se levanta, el niño, y después hace, digamos, replica las emociones, cómo se ha sentido la persona ahí abajo, qué emociones ha sentido, y esto cada persona va intercambiando va intercambiando el, el rol, por ejemplo. Ahora, como parte final del tema, vamos a hablar de los beneficios de ser empático. ¿Cuáles son los beneficios para mí o para el niño, para el estudiante que trae ser empático? Ayuda a desarrollar las habilidades sociales. Como decía, el niño está en constante socialización. Al entrar a la escuela, a la educación básica regular, él busca amigos, entonces ayuda a empatizar, por ejemplo, las emociones, los sentimientos que las demás compañeras poseen a través que le hemos visto en las técnicas, cómo podemos ver y cómo podemos hacer que el niño pueda ver en otros niños, en otras personas, las emociones y pueda diferenciarlas también. Mejora la relación con nosotros mismos. Al conocer las emociones, los sentimientos, cómo piensa, cómo se siente, nos ayuda a comunicar mejor nuestros pensamientos, lo que sentimos y tener una comunicación asertiva. Y también de la misma manera nos ayuda a conocer otros puntos de vista, reconocer que hay varios puntos de vista, miradas diferentes acerca de una resolución de un problema, de un tema determinado, tiene una mirada diferente tal vez a la nuestra. Eso no quiere decir que nosotros no seamos empáticos. Al ser empático, por ejemplo, nosotros tenemos que respetar la opinión de los demás, por más mal que estén, sino que comunicar de una manera. Creo que podría ser así, podríamos mejorar de esta manera, creo que esta idea podríamos ordenar. La idea es respetar la opinión de los demás, sin necesidad de imponer
criticar o burlarnos, sino que ponernos en el lugar de él y también dar una respuesta o comunicar nuestra posición de una manera adecuada y asertiva sin la necesidad de dañar a la otra persona o entre pares también en la escuela. Y como parte final, mejorar la resolución de conflictos. Ayuda, por ejemplo, a clarificar, ayuda a comprender, a realizar y canalizar mejor las soluciones, porque de manera que tenemos esa empatía de comprender, de entender cómo se llaman las emociones, los sentimientos, cómo piensa, cómo actúa, nos ayuda a reducir los conflictos en una manera determinada. Y también siempre digo y recalco, comunicando de una manera adecuada y asertiva, sin la necesidad de hacer daño a la otra persona. Muchas gracias, ojalá que sea de mucha ayuda esta información que les he brindado. Muchas gracias.